Correcto. Es tan importante la palabra que la misma palabra habla de la palabra. No sé si me está entendiendo. Amén. Encontramos cantidad de versículos que hacen referencia, como por ejemplo el versículo donde Dios le habla a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, mira, de día y de noche meditarás en él. Encontramos el Salmo 119, el salmo más largo, que hace referencia únicamente a cómo nosotros usamos la palabra, guardar su mandamiento, obedecer. Wow. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, la importancia que tiene la palabra en la vida del ser humano. Yo creo que decía el hermano que vino en el programa anterior que la palabra es nuestro manual de vida. Cada electrodoméstico, cada cosa tiene su manual de vida. El ser humano, para poder funcionar bien, tiene este manual, pero wow, ¿qué tan lejos estamos? Yo a veces veo, por ejemplo, en algunas cuestiones en Instagram que le hacen preguntas básicas a las personas acerca de la Biblia y ni siquiera pueden responder eso. Por ejemplo, ¿quién fue el hombre que estuvo en el Edén? Y no saben que fue Adán. Santo. Wow, yo digo, Dios mío, pero por Dios, ¿en qué mundo vive ese hombre? Entonces nos damos cuenta que así como habemos muchos hombres de Dios que manejamos las escrituras, también hay mucha gente que desconoce la palabra. Wow. Entonces el hermano Ismael decía que la palabra fue, como dice aquí, enteramente preparado, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces imagínense a un hombre que nunca ha leído la Biblia, ¿cómo serán sus obras? Wow. Bueno, aquí hay una reflexión después de lo que dice el texto base que estamos utilizando. La palabra de Dios es nuestra fuente de enseñanza y corrección. Nos capacita y nos perfecciona para cumplir su propósito en nuestras vidas. Como decía el pastor Ismael, con una finalidad. La palabra de Dios está provista para cada uno de nosotros con una finalidad. Hay una intención por la cual Dios nos suministró su palabra. Y en eso de suministrarnos su palabra, pastor Ismael, cuando nos vamos al origen, al Edén, cuando Dios crea a Adán, está como un cuerpo inerte de barro y dice, Dios sopló aliento de vida en él. Cuando hace eso, le da parte de lo que es su esencia, su sustancia. Dios le transmite al hombre su esencia y su sustancia. Y cuando yo veo un versículo como Juan 1:1, pero en la versión Dios habla hoy, dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En la Reina Valera nosotros escuchamos el verbo, pero acá en la versión Dios habla hoy dice la palabra. La palabra. Cuando entendemos que las letras combinadas hacen palabras, pero cuando entendemos de verbo estamos hablando de una acción. Entonces, no solamente debemos entender a Jesús como el verbo, la palabra en acción, sino la palabra misma. Sin la palabra no se puede articular, no se puede hacer nada, porque para eso necesitamos las letras. Las letras hacen palabras. Y todo lo que existe, lo creado, lo visible y lo invisible, según Colosenses, dice fue creado por Él y para Él. Y estamos hablando de Jesús. Como entendemos, el verbo hecho carne, pero en esencia, el distintivo que se le da a Jesús es la palabra. Sin la palabra no podemos comunicarnos. Entonces, es la palabra lo que nos sustenta. Como estamos hablando en este programa, los beneficios de la palabra. Usted se imagina un mundo sin abecedario, sin palabra, sin letra. ¿Cómo nos comunicaríamos? Terrible. Entonces, Dios, para comunicarse con el hombre, puso en nuestras manos, como dijo la pastora Manuela decía hace un momento, nuestro manual de conducta. Para todo electrodoméstico hay un manual de usuario, pero este debe ser el manual que todo hijo de Dios debe tener para guiarse y conducirse de acuerdo a lo que Dios establece. Mucha gente habla de conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, y muchas veces la gente, por ejemplo, ora, Señor, revélame tu voluntad, pero no leen la palabra. Y en la palabra de Dios está revelada la voluntad de Dios. Es como la famosa frase, Señor, háblame. Y todo el mundo está esperando escuchar la voz audible de Dios. Pero Dios puede hablarnos cada mañana a través de su palabra. Pero la distancia que tenemos a la palabra es la que no nos permite escuchar ni conocer la voluntad de Dios. Que ciertamente el texto en Romanos 12 que dice que necesitamos transformar nuestro entendimiento.
la palabra hace ese trabajo. O sea, el único que puede cambiar el entendimiento que tiene el hombre hoy en día con toda la ciencia y toda la tecnología es la palabra de Dios. Es la palabra. Amén. O sea, cuando hablamos de transformación del entendimiento, estamos hablando que el hombre necesita transformar su mente. Así es. Y lo que va a transformar su mente es la palabra. La de Dios. palabra. Si la palabra no transforma nuestra mente, no vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Porque el texto dice, Romanos 12, que cuando nuestro entendimiento sea renovado, transformado, entonces vamos a poder Probar. comprobar. Mire, Sí. comprobar. Comprobar. Tremendo. Comprobar quiere decir que la ¿Cuál es palabra la buena de voluntad Dios de Dios? es tan poderosa que cuando ya tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces podemos comprobar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Así es. El problema es que muchas veces nosotros queremos leer la palabra de Dios tácitamente y que la palabra de Dios nos hable tácitamente. Pero es que la palabra de Dios nos da el fundamento, Así es. nos Hermano, da el Imael, principio. ojalá la gente quisiera que Dios le hablara tácitamente. A veces la gente está leyendo la Biblia para ver cómo se la aplica a otro, para ver cómo es que el Terrible. hermano que anda mal, el hermano que está haciendo cosas incorrectas. Este mensaje es para él. O sea, nunca está pensando que la palabra... Es para Él. O sea, es para transformar nuestras vidas. Entonces, el fundamento de la palabra es lo que nos da a nosotros la capacidad de comprobar, discernir ¿Cuál es la qué voluntad decisión de yo Dios? debo de tomar Exacto. en base a la palabra. Si el mismo cristiano, el mismo hombre no tiene este fundamento, no podrá discernir ni comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso que la palabra de Dios es tan poderosa. Todo se sostiene y subsiste por la palabra. Por la palabra. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos guía nuestros pasos y nos proporciona dirección en los momentos de incertidumbre. Nos muestra el camino correcto cuando no sabemos a dónde ir. Cuando usted no sepa a dónde ir, vaya a la palabra. Hermano Alvarado. Ok. A mí me llama la atención que en este capítulo 119 y versículo 105 de Salmo habla de dos cosas complementarias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Vamos a hablar de la lámpara. Una lámpara en ese entonces sin aceite no alumbraba. Así es. Como viéramos hoy en el tiempo actual, tenemos iluminaria. Esto es por fluido eléctrico, electricidad. Podemos tener los bombillos más potentes que usted quiera, 100 watts, póngale el watt que usted quiera poner. La mejor marca. Si no hay la mejor marca, si no hay fluido eléctrico, no va a haber luz. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando hablamos de lámpara, es a mis pies tu palabra. Usted puede tener la lámpara, pero si usted en ese tiempo no tenía el aceite, estaba en un problema serio. Entonces, cuando hablamos de la parte complementaria que el salmista nos hace entender, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso significa que cuando nosotros estamos guiados, como dice aquí la reflexión, cuando somos guiados por el Espíritu Santo a través del poder de su palabra, ningún paso que demos va a quedar, como quien dice, defectuoso, porque vamos a ser alineados con el alumbramiento que Dios nos da a través de su palabra. No nos vamos a perder, no nos vamos a desviar, porque vamos a ir conforme a la lámpara, que es la palabra, pero también va iluminando nuestro camino. Por eso Así que es. mucha gente se desvía. O sea, Mucha gente se desvía porque no van conforme a la palabra. dice el pastor Rubén, la voluntad de Dios está en la palabra. Tenemos que tener en claro que al leer la Biblia tenemos el pensamiento de Dios escrito. Es el pastor Armodio, así es, pastor. El hermano Alberto Small dice, la palabra te da dirección, es nuestra brújula para no perdernos. Pastor Armodio dice, la palabra es el instrumento por excelencia utilizado por Dios para obrar
ese proceso de transformación en el hombre. Amén. La Biblia lo dice, la palabra tiene el poder de transformar el alma, Entonces, el problema es que nosotros no creemos a eso, no creemos. Por eso es que nosotros vemos mucha gente hoy día, la Biblia está por allá llena de polvo, ni la usan, nuevecita, la página está intacta, así como el día que la compraron o se la regalaron, porque no hay manejo de la palabra de Dios, no hay contacto. Bueno, y ahora con los celulares menos contacto con la palabra de Dios, pero es que de a diario, para todo, nosotros debemos tener en cuenta la palabra de Dios. Dice la hermana Isabel Forbes, la palabra de Dios es la mejor luz que Dios nos puede dejar, porque esa luz trae una iluminación a nuestras vidas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor Ismael, ¿qué dice? Ciertamente, todo ha sido creado por la palabra. Todo. Hágase la luz. El sol, la luna, las estrellas. Todo. La naturaleza. O sea, todo es creado por la palabra. Como todo es creado por la palabra, para poder tener luz en lo que tiene que ver con la vida, necesitamos la palabra. La palabra. Porque todo se origina de la palabra. Entonces, por eso que la palabra de Dios está en todo lo que es la vida. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces le digo, que el diablo, bueno, para hablar del diablo, tú tienes que ir a la palabra. Y a través de la palabra tú entiendes que hay diablo y demonio. O sea, no hay nada en nuestra existencia que no esté en la que palabra, no venga bajo el fluir de la palabra. Por eso que la palabra es luz. Porque cuando estamos en oscuridad, problemas, dificultad, no sabemos qué hacer. Si vamos a la palabra, vamos a encontrar esa lámpara, esa luz en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando en la vida. Permítame leer la reflexión para este verso. La palabra de Dios guía nuestros pasos y nos proporciona dirección en los momentos de incertidumbre. Nos muestra el camino correcto cuando no sabemos a dónde ir. Y yo quiero afirmar esta reflexión del Salmo 119, verso 105, con Isaías 35, 8, que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. En el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Cuando estamos hablando de camino, cuando estamos en el camino correcto, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice, aunque tú seas torpe, ahí la Biblia lo dice, no me miren a mí, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, la palabra es nuestra guianza, no permite que nos desviemos. Si estamos en Jesús, que es el camino, es la verdad, la vida, nosotros vamos a llegar a puerto seguro. Muy clarito, muy clarito, muy clarito. En eso es importante, hermanos, que nosotros, los que nos están viendo a través de Facebook, comente ahí de su comentario. Hombre de Dios dice, la palabra es el manual de vida de todo aquel que quiere vivir el ejemplo de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Realmente qué es lo que busca? Estamos hablando de la luz, estamos hablando de la lámpara, estamos hablando de lumbrera en nuestro camino. Y muchas veces escuchamos a la gente, y siempre yo lo digo, a veces nosotros creemos que la gente necesita a Dios, pero ellos mismos no creen que ellos necesitan a Dios. Wow. Y usted ve la vida complicada, la vida amarrada, y usted dice, si buscaran a Dios, si fueran a la palabra, encontrarían respuestas a sus necesidades. Pero ellos mismos no se ven así. Ellos prefieren buscar cualquier tipo de ayuda, menos la que ofrece la palabra de Dios. Así es. Ciertamente podemos entender que el hombre muchas veces ve conforme a lo que le inculcaron. De repente me inculcaron que la Biblia encima de la cama abierta te va a guardar. Y la tijera así. Sí, la tijera. El Salmo 91, el Salmo 23. Pero en realidad no entendemos lo poderoso y lo beneficioso
que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de religión, no estamos hablando exactamente de iglesia, estamos hablando de la palabra de Dios. Favor, la palabra de Dios es más grande que iglesia. Aclare eso ahí. O sea, que la palabra de Dios va más allá de una iglesia. Así es. Se está hablando del cimiento y el fundamento del universo entero y de nuestra propia vida. Así es. Entonces, muchas veces no vemos la palabra en todo el beneficio y el poder, porque llega el momento que se nos enseñó solamente a buscar lo que nosotros necesitamos en la palabra. Se nos inculcó, tú quieres que Dios te guarde, busca la palabra. Si tú quieres que Dios haga algo, busca la palabra. Pero no tenemos la palabra como el manual, el fundamento, el principio, el centro, el eje. Buscar la palabra como, de nuestra vida. un amuleto, ¿no? Entonces leímos el Salmo 91, ¿verdad? Cosa como esa, el que otro salmo, el Salmo 23. Repite ese texto. Repítelo y repítelo y repítelo y lo toman como una oración antes de salir de la casa, se leen eso y ellos piensan que durante todo el día van a estar guardados por esa palabra. Entendemos que dentro de la palabra están esos beneficios, porque tú entiendes el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por causa de la palabra tú puedes entender quién es Dios y cómo es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios tú le puedes pedir. Entonces, llega el momento donde si no tenemos alguien que nos instruya y nos enseñe que la palabra es mucho más que solamente que conocer a Dios para lo que tú necesitas, sino que entender que la palabra de Dios es la raíz y el fundamento de todo lo que existe. El mar tiene orden de no traspasar. El sol, la luna existen por causa de la palabra. ¿Sí? Dice, la palabra es para toda buena obra. ¿Cómo ser papá? La palabra. ¿Cómo ser esposo? La palabra. ¿Cómo ser buen hijo? La palabra. ¿Cómo ser un buen jefe? La palabra. ¿Cómo ser un buen empleado? La palabra. Lo que tú quieras hacer en esta vida, tú que eres un buen presidente, la palabra. Tú eres un buen alcalde, la palabra. O sea, porque toda buena obra no se puede hacer ignorando la palabra de Dios. Pero para eso hay que entender lo que el hermano Alvarado decía hace un rato acerca de Jesús, el verbo encarnado, la misma palabra. Y es como estamos leyendo ahora en el libro de Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva, no es letra muerta, es viva. Y aparte dice, es eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que por eso muchas veces la gente no se quiere exponer a la palabra. Terrible. Mire, cuando yo recuerdo aquí en Juan 11, cuando Jesús confronta a Marta y a María, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ya Jesús le había dicho a Marta y a María una palabra. Así es. Y tenía que creer. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Pero ella dice, yo quiero citarlo, Juan capítulo 11, verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verso 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella creía que iba a resucitar, pero estaba poniendo un tiempo a futuro, escatológicamente, futurísticamente. Pero el que le estaba hablando fue el que ahí dijo, está la vida. Hágase la luz. Sí, ahí está la vida. El que le estaba hablando. Entonces, cuando Jesús tuvo que hacerle énfasis, no te he dicho que si crees. O sea, hay gente que oye palabra, pero si usted no la cree, no va a ver el milagro. Es así. Entonces, cuando vemos que esta mujer dice, yo sé que resucitará en el día posterior, ella tiene fe, ella tiene creencia, ella cree que lo va a recibir, pero no en ahorita. El futuro. Entonces, así mismo mucha gente. Usted le dice a alguien, bueno, Dios te va a hacer millonario sin que tengas que pagar ningún tipo de impuesto. Hay gente que le cuesta creer eso. Entonces, también le cuesta creer, bueno, Dios te va a sanar por lo menos de un resfriado. Y la gente puede creer para una cosa y para la otra no. A donde quiero llegar es, cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creerla para poder recibirla, ver el milagro manifestado. Lo que nos distancia de ese milagro es simplemente creer. Ya Él dijo, tienes que creerlo. Así es. Tienes que darlo por hecho para que podamos recibir ese beneficio que Él dijo. O sea, si Él dijo,
se va a cumplir. No les beneficia porque no escucharon, pero no escucharon con fe, como dice la Biblia. Exacto. No, si estoy escuchando, pero si no estoy escuchando con fe, de nada me sirve. Ahora, lo poderoso es que toda palabra que Dios ha declarado, la misma palabra viene con la fe Exacto. para tú recibirlo. Porque la fe viene por el oír la palabra. O sea que a medida que Dios va soltándote una palabra, en esa misma palabra está el ingrediente para tú poder ver el resultado. Correcto. Pero la misma Biblia dice, pero no les aprovechó porque no oyeron con fe. Porque la palabra viene por fe. Hay un texto, La fe viene por el oír. Hay un texto que yo siempre digo que es uno de los fundamentos de mi vida. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. La fe es el eje donde se mueve la palabra. Así es. Si no hay fe, aún la palabra que viene por fe, fe busca fe. Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, la palabra es lo que viene e inicia, es el autor. Pero va a llevarte a fe, en fe, en fe. Entonces, es la fe el eje que el hombre necesita para que la palabra haga el trabajo. Exacto. Vamos a leer unos comentarios. Dice la hermana Albertina, amén, amén, así mismo es. Hombre de Dios dice, amén, así es. Dice el pastor Delice, suelta el rema, pastor Ismael. La hermana Isel dice, la palabra es poder de Dios, esa palabra tiene vida y nos da sabiduría. Pastor Rubén dice, algunos predicadores son solo motivadores en muchos aspectos de la vida. ¿Por qué lo digo? Porque habla de todo y en su predicación no encontramos un texto bíblico, o sea, la palabra. Si no hay un texto bíblico que apoye el mensaje de qué estamos hablando. Lamentablemente en la realidad de nuestro día, más emoción que fundamento de la palabra de Dios. La palabra está viva, tiene vida, dice el hermano Small. Así es posible creer, pastora Catherine. Muchas personas asocian la palabra de Dios con una denominación y no viven conforme a ella por el testimonio de los hombres, pero Cristo es la palabra. Y eso es cierto, ¿no? Entonces es importante. Sabemos que la fe es importante. No podemos nosotros pretender leer o escuchar esta palabra como leemos cualquier libro secular que nosotros pudiéramos leer. Y hablando de lo que dice el pastor Rubén aquí, de verdad que muchas veces, yo escucho a algunos predicadores ahí y leen un texto bíblico. Y yo me pongo a esperar el desarrollo de ese texto bíblico, porque si se leyeron el texto bíblico es porque me van a hablar de ese tema. No sé si es que yo soy de la muy vieja guardia y espera y hablan de todo menos de la palabra que leyeron. Y tenemos que estar claros, por ejemplo, los predicadores, si nosotros queremos ver gente transformada, tenemos que predicar la palabra. Si queremos ver milagros, tenemos que predicar la palabra. O sea, no podemos ver lo que pertenece a Dios con otro argumento que no sea el argumento de la palabra de Dios. Yo no sé qué piensan ustedes de esto. Mira, el texto que estamos tocando ahorita mismo, Hebreos 4:12, la parte final, donde dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Y discierne, me detengo ahí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra corazón allí viene del griego cardía. No habla del corazón como nosotros lo entendemos como el músculo cardíaco que bombea la sangre, donde tiene la vena concava, la vena aorta. No se está hablando del músculo cardíaco llamado corazón. Se está hablando de cardía. De ahí viene la palabra cardíaco. Entonces, está hablando del asiento de las emociones. Estamos hablando, en estos días me impactó el comentario, me dijo una enfermera jubilada, ella me dice, cuando hay trasplante de corazón, el corazón del antiguo poseedor, si era alguien que era malo, todas esas mismas emociones se traspasan al nuevo poseedor del corazón, científicamente comprobado. Y yo dije, Dios mío,
Pero cuando hablamos de aquí, que la Escritura dice que discierne los pensamientos y las intenciones, me dice aquella enfermera jubilada ya, me dice que científicamente comprobado, se ha visto que las emociones del antiguo poseedor pasan al nuevo poseedor. Si fue un asesino, si fue un ladrón, eso se traspasa. ¿Por qué? Me dice ella. Porque el corazón tiene células que contienen memoria. Y yo dije, Dios mío. Por eso aquí dice la Escritura, nos da la respuesta a lo científicamente comprobado. Así es. Discierne los pensamientos y las intenciones. Recuerdo en el caso cuando el Señor Jesús estaba en la casa de Simón, él estaba como acá en secreto murmurando. Si él supiera, si él fuera profeta, supiera que la mujer que lo está tocando es una ramera, es una prostituta. Él no lo dijo con voz alta, pero el Señor escuchó la Así intención, lo que había en el corazón. Entonces, cuando hablamos de la palabra, con el caso de Jesús, estamos viendo que con el don de Dios podemos también tener ese discernimiento para ver lo que la persona está pensando en su corazón. Por eso cuando habla de la palabra que discierne, no podemos ocultar esto ante la presencia del Señor. El Señor va de una vez, yo sé la intención que está en tu corazón. Como el ejemplo de Pedro, cuando pudo discernir lo que estaba sucediendo con Simón, el antiguamente mago, el brujo. Él pudo, veo que en prisión de amargura está cuando quiso pagar para tener el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo que esto es tan profundo de lo que nosotros estamos desarrollando. Es mucho, mucho más de lo que uno se imagina o piensa. Claro que sí. Mira, aquí dice la palabra corta. Quiere decir que no hay palabra de Dios que no corte. No hay palabra de Dios que no corte. Ahora, tenemos una cultura de recibir palabra de Dios de bendición. La bendición no corta. La palabra de Dios corta. Santo Padre. Entonces, cuando ya tú estás predicando y la palabra está cortando, ese puya. Se molestaron. No, porque alguien le dijo a la pastora o al pastor que es lo que estoy pasando. Eso era para mí. Porque no, es que no puedes ver una prédica dentro de tu iglesia que no te corte. Wow. Ayúdanos, Señor. Porque bíblicamente la palabra de Dios es cortante, es una espada. Separa las emociones, los sentimientos de lo que es del espíritu. No viene a emocionarte, no viene a tratar con tus sentimientos ni a sentirte bien o mal, sino para poder operar en tu interior, porque el problema del hombre está en el interior. Operación quirúrgica, varón. Intervención quirúrgica. Intervención quirúrgica. Ahora, algo que es tremendo, dice, no hay nada encubierto que no sea manifiesto ante su presencia. Amén. Nada. Entonces, eso es lo que estamos hablando ahorita que dice el pastor, que la palabra de Dios discierne, mira, los pensamientos y las intenciones, y ni siquiera lo que ha salido todavía. Está dentro ya Dios a través de la palabra. Lo está haciendo así. Por eso entonces que la gente piensa, como dice el pastor Ismael, no, algo le contaron al pastor, de nada de eso. Es la palabra que está haciendo este trabajo. Entonces la gente debe sentirse bendecida cuando Dios le está tratando algo que no está correcto dentro de ellos. Debe sentirse bendecida. Porque Dios está tratando algo para hacerte un mejor hombre, una mejor persona, un mejor ministro, un mejor hijo de Dios. Así es. Porque la palabra es creadora de los planes y los propósitos de Dios. Así es. Entonces, cada vez que la palabra viene a cortarte, es porque la palabra de Dios se movió en el desorden. Así es. No, la palabra de Dios, cuando vino la palabra de Dios en este universo, vino en un universo de desorden. A poner orden. A poner orden. A poner orden. Vamos, entonces, alaba, quiere decir alaba. que el otro propósito es poner orden. Poderoso. Come on now. Come on now. No puede haber palabra de Dios que no traiga orden. Habla de eso, varón, habla de eso. El pastor se está metiendo en la reflexión sin mencionarla. Sí, dice la reflexión, lo que acaba de decir el pastor Ismael. La palabra de Dios es poderosa y transformadora. Nos revela nuestras intenciones y nos purifica desde lo más profundo de nuestro ser. Wow. Dice la hermana Isel, veamos, algunos predicadores predican sin dar fruto del mensaje y sin un texto áureo, y eso muchas veces viene a ser una prédica emocional.
Dice el hermano Alberto Small de Sata Ciencia. Dice el pastor Amado Alice, están vagando mar adentro. Wow. Excelentes aportes. Y la palabra está cortando. Dios mío. Es bueno, es bueno. Sí, yo a veces me sorprendo. Yo oigo a veces esos mensajes sin fundamento que a mí me da es como risa, porque la gente dice, y yo entiendo bien eso, que Dios es un Dios de amor. Pero usted se puede imaginar una iglesia donde solamente love, amor, y donde no hay corrección. Usted se puede imaginar el nivel de desorden que hay dentro de esa iglesia, porque Dios, el que ama, lo corrige, lo tiene que corregir, lo tiene que disciplinar en algún momento. Yo creo que de la experiencia que nosotros tenemos, cada uno de nosotros ha vivido un poquito de eso, de corrección, de disciplina de parte de Dios. No es que el pastor me puso en disciplina, no, sino que Dios mismo tratando con nuestras vidas, como dice el pastor Ismael, la palabra corta. Wow, a veces tú vienes emocionado a la iglesia y te sientas en el primer puesto, no conoces al predicador, no conoces a nadie, pero cuando te sentaste la palabra empezó a hacer su efecto, que tú ya te incomodas, tú digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Esto es como conmigo, esto es personal, pero es Dios tratando esa área de tu Pero vida. eso es bueno, porque quiere decir que Dios quiere perfeccionar su obra. Dios no quiere que nosotros, como seres humanos, siervos del Señor, nos mantengamos en un mismo nivel estancado. Dice la palabra del Señor que el propósito aún de los ministerios es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos al varón perfecto. Todavía no hemos llegado al varón perfecto. Todos llegamos a nivel de fe de Jesús. Todavía no hemos llegado a esos niveles. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios, no importa qué ministerio tengamos, cómo Dios nos use, cuánto poder fluya de nuestras vidas, Dios sigue obrando en nuestras vidas para perfeccionarnos. Entonces, aunque podamos sentir que estamos perfectos, no lo estamos. Dios va a seguir tocando nuestras vidas a través de la palabra, a fin de que seamos ese varón de Dios perfecto y apto para toda buena obra. Ahora que el pastor Ismael dice eso, a mí me gusta mucho el pasaje de Isaías, cuando vio al Señor, un profeta, un hombre que vivía para Dios, pero cuando llega a la presencia misma de Dios, se da cuenta de sus imperfecciones. Así. Es que estamos hablando, no somos perfectos, cada uno en un área, pero Dios, cada día de nuestras vidas, está tratando esa parte. Todo hombre de Dios en la Biblia que tuvo experiencias sobrenaturales cayeron como muertos. Ninguno se pudo sostener de pie delante de la presencia el más. de Dios. No, todos caían como muertos. La mayoría de hombres de Dios que tenían experiencias reales con Dios decían, ay de mí. Ay de mí. Ezequiel, O sea, Isaías. porque entendían que cuando uno está en la presencia delante de la palabra nos desnuda. Así es. O sea, la palabra nos desnuda. O sea, nadie puede sostenerse enfrente de la palabra y decir que venga como quiera porque yo estoy bien. No, nos va a desnudar lo que menos tú piensas que te lo va a descubrir. Pero no te va a descubrir porque la palabra de Dios no viene a ofendernos ni a destruirnos. Viene a perfeccionarnos, Amén. viene a ordenar, viene a subirnos de nivel para que podamos hacer la obra que Dios desea. Correcto. ¿Sí? O sea, toda empresa, todo colegio, para poder subir de nivel, tiene que ser confrontado y mirar cuáles son las flaquezas, cuáles son las debilidades, en qué estamos cometiendo errores. ¿Para qué? Para elevarnos. Entonces, cada vez que la palabra de Dios nos confronta, nos corta, tú sientes que te está tratando, no sientas que es para opacarte. Porque es la para palabra, elevarte, sí, para es elevarte. para porque el propósito de la palabra es perfeccionarnos, Así es. llevarnos a la obra. Dice el pastor Armodio, dice, la palabra está cortando, hombre de Dios. La vieja guardia, que son ustedes, son los que están dando y ejecutando el mejor fundamento de la palabra de Dios. Jonathan Tunión dice, ella es una correa necesaria en nuestra vida. Pastor Armodio dice, el que no sabe pensaría que es jactancia lo que usted dice, pastora, pero es que sí estamos frente a alguien que tiene un fundamento bíblico. Esos mensajes emocionales y almáticos pierden fuerza. Yo a veces, vuelvo y lo repito, no sé si es emoción, voy a tomar lo que está diciendo el pastor de Eliezer, pero yo he estado en algunos, de repente, congresos y eso,
y la gente está predicando, ¿no? Y cuando encuentra un público que está metido en la palabra, que conoce, un público que no dice amén a todo lo que se dice, entonces los predicadores empiezan y que ayúdenme a predicar, denme un amén. Señores, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Denme un amén para seguir predicando, denme un amén para... Dios santo, o sea, quieren obligar a la gente a decir amén, aunque la gente no quiera decir amén, porque hay mensajes a veces que tú estás escuchando, que tú, ¿cuál es el pie, la cabeza? Tú te quedas mirando por dónde que va Dios aquí, porque no lo encontramos. Entonces, cuando tú te quedas callado, eres una iglesia que no funciona para ellos. Así es. Hay muchas, son formatos de mensajeros o predicadores que predican con la motivación del pueblo. Pero no es el principio de lo que es una predicación. O sea, el predicador es aquel que tiene el mensaje de Dios para un pueblo, para alguien, para el mundo. El mundo diga amén o no diga amén, tu responsabilidad es dar el mensaje. O dejen de escuchar, te toca. Se lo diga predicar. Ezequiel. O sea, y hoy en día en realidad hay ciertos formatos y formas que se toman, pero en verdad, por eso que el cristianismo, la vivencia del cristiano está careciendo. Yo veo una obsesión al poder, y todo el mundo quiere poder, y una obsesión al poder. ¿A qué poder, hermano? ¿A qué poder? ¿A qué poder? Especifique eso, hable bien eso, ¿por qué? Pero la palabra de Dios se lee en humildad. Amén. La palabra de Dios se predica en humildad. Porque enfrente de la palabra todos somos nada. Así es. Entonces es la humildad lo que va a permitir que nosotros como hombres de Dios, mensajeros de Dios, podamos realmente entender que todo se trata de la palabra y no de una obsesión a poder. Por eso que en los últimos tiempos los falsos podrán engañar aún a los escogidos. Porque los falsos van a ir al poder, a señales, prodigios y milagros. Y por eso que aún los escogidos, hablando de lo que serán viven engañados para Dios, van a ser engañados porque los falsos no te van a dar principio y fundamento y palabra. Los falsos van a hacer un despliegue de poder. Vemos muy bien lo que usted está diciendo, y es que yo lo que veo es que muchas veces la gente seria, porque reconocemos predicadores muy serios, que al no recibir, será el reconocimiento, como dice el pastor Mael, que entonces abandonan su manera o el estilo que Dios le ha dado de predicar para ir tras el reconocimiento, dejando lo verdadero para abrazar, ¿qué será? Lo anímico, lo emocional. Sí, a multitudes. Porque si uno ve el éxito de los falsos pastores, profetas, apóstoles de los últimos tiempos, será una exhibición de poder. Y por eso que uno debe de tener mucho cuidado. Dice la hermana Isiel, siempre la palabra de Dios para nuestra vida nos va a redarguir, porque todos los días necesitamos esa palabra, porque Dios sabe que no somos perfectos y la palabra es para perfeccionar en todo. El pastor Armode dice, hoy día tristemente hay muchas personas que no saben cómo actuar frente a una circunstancia que la vida le presente por falta de palabra de Dios en su vida. Dios no avergüenza, Él es Padre, corrige y enseña. El pastor Armodio dice, amén, pastora, gracias por eso. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, y nosotros vamos a tener que agarrarnos de la palabra o agarrarnos de la palabra. O sea, no hay alternativa. Quien está agarrado de la palabra no se dejará mover fácilmente. Por eso hablamos, es uno de los beneficios de la palabra en este último tiempo, permanecer anclado a ello, creer
lo que dice Dios, porque podemos dejarnos mover por de repente lo que dicen los demás, por lo que dicen las multitudes, y no siempre lo que dicen las multitudes es lo que es cierto, es lo verdadero. Entonces tenemos que hacer ese escrutinio muy seriamente, de creerle a la palabra, de examinarlo todo, de desechar lo vil y quedarnos con lo que verdaderamente es la palabra. Entonces, yo creo que como hombres de Dios, vuelvo y lo repito, usamos siempre la frase, la vieja guardia, tenemos la responsabilidad de seguir poniendo, mientras estemos vivos, yo creo que por algo Dios permite que estemos vivos, es para seguir poniendo el fundamento de la palabra de Dios en la vida de las personas que nosotros pastoreamos. Es nuestra responsabilidad. Pastor Alvarado. Bien, yo no sé si me voy a meter en problemas, pastores, pero hoy día tenemos una iglesia más almática que en el espíritu. Así es. Creo que me estoy haciendo entender. Claro, bien. pastor. Bien, quiero hablar de David. David en el Salmo 142, verso 7, declara esto la Escritura. Salmos 142, versículo 7. Okay. La pastora lo está buscando y el pastor también. Salmo 142, verso 7. Escrito por David, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. En esta escena vemos a un David almático. Ahí está en pantalla, gracias. Ahí usted lo tiene en pantalla. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. En esta escena, el salmista David, el rey David, muy almático. Estamos hablando de las emociones. El alma es donde están acentuados los sentimientos, las emociones y parte de la voluntad. Entonces, pero yo veo a un David dimensionado luego después que él escribe el Salmo 103. En el Salmo 103, verso 1, ahora David está hablando de las alabanzas por las bendiciones de Dios. En el Salmo 103, verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el verso 2: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En el pasaje anterior estamos viendo un David almático, pero en este pasaje lo estamos viendo en el espíritu. Así es. Porque es desde su esencia que él le dice a su ser y principalmente a su alma: bendice alma mía. Pero lo está haciendo desde su esencia. ¿Por qué digo desde su esencia? Quiero afirmar, nosotros tenemos un alma, tenemos un cuerpo, pero en esencia somos espíritu. Y el apóstol Pablo nos dice: andad en el espíritu. No dice que andemos en el alma. Y lamentablemente, me voy a meter en problemas con algunos, la iglesia está almática. Así es. Se puede decir que más del 50% de nuestras congregaciones, estoy hablando de las iglesias en general. Están almáticas. Si no le ponen la alabanza que a ellos les gusta, el culto no estaba en nada. Emociones, sentimientos, y así funciona la iglesia hoy día, lamentablemente. Si no está el predicador que a ellos les gusta escuchar, el culto no estuvo en nada. Emoción, sentimiento, situaciones que estamos viendo, pero vemos a un David revolucionado, evolucionado, dimensionado. No se quedó almático. Así es. Él supo entender que es de mi esencia en el espíritu que yo debo dirigirme a Dios, no desde mi alma. Por eso el pasaje que acabamos de leer, Hebreos 4:12, dice la parte media: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, que hace una división entre ser almático y estar en la dimensión del espíritu. Cuando yo me uno al Señor en un espíritu, dice el apóstol Pablo, soy uno con Él. Entonces las emociones no caben. ¿Qué quiero decir? Pues quiero utilizar a Job como ejemplo. Job estaba dimensionado en el espíritu porque él pierde todo en un solo día. 10 hijos, toda su pertenencia, pero él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sigue siendo el nombre de Jehová bendito. Un almático no hace eso. No. Alguien que está en el espíritu puede decir eso. Un almático no.
Un almático va a decir, vaya Señor, ¿por qué tú permitiste que me pasara eso? Esos son los almáticos, los que se sienten por todo. Se Por eso pasa toda la noche cuestionando a Dios. ¿Por qué Cuestionando a mataste a Dios. mis 10 hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Ese es el almático. Pero el que está en el espíritu dice, como dijo Job, aunque de polvo y ceniza, yo sé que mi Redentor vive y de aún de esta situación me va a levantar. O sea, no depende de lo que le está pasando Así para adorar a Dios. Porque él sabe que está conectado a Dios en el espíritu y por eso, como en su esencia es espíritu, él se conecta a Dios en espíritu y le adora. Pero Independientemente de lo hermano que esté Ismael, pasando. pero si no dejamos que la palabra corte, No va a nunca, pasar. no va a pasar, no va a pasar. No va a pasar. Mira, No va a pasar. Job solamente conocía a Dios de oídas. Exacto. Y fue suficiente para soportar eso. Los almáticos no hacen eso. Escucha. Dios mío. De Revelación. oída, de oída. Yo creo que me metí en problemas con Él lo confesó De al oída. final. Y fue suficiente. De oídas te había oído, más Más ahora. Mis ojos te ven, pero ya después de la experiencia. Sí, 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 Sí. sí, Quiere decir que el oída fue suficiente Sí. para poder sobrellevar que Ir a mataran una a todos nueva sus iglesia. hijos, toda la empresa que quiebra, la mujer muérete y todo. Nada más de oídas. Pero que estaba oyendo de Dios, de Dios, de Dios. Estaba Dios. oyendo de Dios. Y fue suficiente. Fue suficiente. Wow. Ahora, la experiencia ahora que él tuvo, lo acercó y tuvo una, ahora te veo como es, una experiencia ahora más sobrenatural. Quiere decir, puedes volver a hacerlo y ahora va a ser más tremendo. Amén. Oh, gloria. Dimensionado. Oh, gloria. Oh, gloria. Wow, wow, Necesitamos que la gente pase de ser almático a vivir una vida, como dice A la tener Biblia, la una vida en palabra el del Señor. espíritu, una vida en el espíritu. Y es por eso que decíamos hace un rato, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un hombre que vive en el espíritu necesita todos los días de su vida La palabra. alimentarlos con la palabra de Dios. Entonces necesitamos esa parte. Dicen aquí los hermanos, esto está poderoso. Dice, esto está poderoso, no sé dónde fue que me quedé, vamos a ver. Dice Dios, no, ya se lo leímos. Dice el hermano, dice hermana Catherine, un almático no sabe de la adoración que duele. Adorar en medio del proceso. Wow. Dice el hermano Jonathan de Santa Ciencia. Pastor Armodio de Lícer, ese es el problema de nuestros días, Pastor Alvarado. Y cuando la palabra está cortando, están quejándose, están pidiéndole a Dios que quite las manos de ahí. Dios es el que sabe lo que necesitamos. Dios es el que sabe lo que tiene que quitar. Dios es el que sabe lo que tiene que hacer en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nada más tenemos que darle permiso para que lo haga. Así es. Y Él sabe lo que Él está trabajando en nuestras vidas y nos está preparando para lo que viene. Porque cada nivel trae su exigencias en nuestras Así vidas. es. Y creemos que cuando Dios está corrigiendo cosas en nuestras vidas, porque hay cosas que Dios lo puede permitir en ciertos niveles, pero hay cosas que Dios dice, para donde te quiero llevar, Ujú. Es necesario. es necesario que yo ahora transforme y cambie cosas para poder sostenerte en ciertos niveles. Pero eso es precisamente lo que se está viendo. Aquí dice el pastor Amodio, mucha gente almática en el pueblo de Dios, y esto se debe en gran manera al tipo de formación Exacto. que reciben la gente. Así es. Estamos predicando un evangelio que no es de la palabra, porque el evangelio de la palabra te va a ir llevando, te va a ir transformando, tú vas a ir entendiendo. La gente vende cualquier tipo de modelo de cristianismo, menos que nosotros debemos tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor modelo. Ni siquiera nosotros, por todo el proceso que hayamos pasado. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Nadie está por encima de la ley. No, es religión, son religiosos. No. Nadie está por encima de la ley. No hay apóstol, no hay profeta, no hay pastor, no hay maestro, no hay evangelista. Si tú fuiste al cielo, bajaste para el infierno, no sé cuántas experiencias tú has tenido sobrenaturales, no estás por encima de la ley. Mira que Pablo, De la cuando tiene, palabra. Pablo cuando tiene su experiencia, ni siquiera dice el nombre de él, dice yo conozco un hombre, para que la gente no piense más de él de lo que debe pensar. Así, y él mismo dice, si otro viene
con otro evangelio, o sea, con otra palabra, sea anatema. Porque él tampoco pone sus experiencias personales por encima de la lo que palabra. dice la palabra. Eso es lo que pasa hoy en día. O sea, no sé cuántas experiencias los hombres de Dios están La gente hace están doctrina de las experimentando, experiencias. y están poniendo las experiencias con Dios por encima de la palabra. Y Terrible. nadie está por encima. Esta palabra vino a corregir. A mí me gusta el tono que el hermano Ismael tiene esta noche, hombre, Dios mío. Él está poniendo su Mira, hay sal y algo- su pimienta a todo lo que está diciendo. Hay algo que me formó mucho, se pastora. está apasionado No, aquí. hay algo que me formó mucho cuando yo comencé a predicar, pastor. Cuando yo comencé a predicar, había un joven apartado Wow. que me veía predicando. Y cuando yo salía, él me agarraba. Y él me decía algo. Él me decía, tú predicas la palabra muy pasivo. La palabra está en tus huesos. Está en tus venas. Porque ese que ha cambiado tu caminado, tu forma de hablar y todo. Predica la palabra que ha cambiado tu vida. Amén. Desde ese tiempo, cuando yo comencé a predicar, mi forma de predicar cambió. Wow. Lo vivías. Y cada vez que yo hablo la palabra, yo no hablo la palabra desde aquí. Que es muy Intelecto. diferente hablar la palabra desde aquí. Así es. Que hablar la palabra que está en tu hueso. Amén. Sí. Cuando ya tú hablas la como palabra que Jeremías. está en tu hueso, tú no puedes la palabra que sí, porque la palabra de Dios. No, está en tus huesos. Habla eso, pastor Está Ismael. en tu Dice el ve- pastor en tu de Lice. tuétano. El pastor Ismael hoy está más ungido que nunca. La pasión, la pasión, la pasión. Sí, es como Hebreos 12. Llega a los tuétanos, Sí. las Se coyunturas. mete, hermano, se mete. Se mete Tú ahí. lo sientes. Se mete Tú ahí. lo sientes. Entonces, ese es algo que Y es Es otra así. cosa, y es otra cosa, con todo el respeto, con todo el respeto. Ahora sea, ahorita está muy, muy de moda lo que es el coaching, ¿no? Entonces te enseñan cómo pararte, cómo hablar, cómo subir la mano. Ey, hermano, cuando tú sientes a Dios dentro de ti, a ti se te olvida todo eso, que la mano no debe pasar de aquí, que la mano debe ser así. Así a ti eso se te va pasa. todo Como eso. si fuera oratoria. Como si fuera una oratoria. En por serio, la Dios. oratoria sí te ponen parámetros. Cada uno tiene su experiencia personal. Cada uno sabe lo que Dios hizo en su vida. Yo me acuerdo a veces el pastor se paraba atrás y me decía así, de que, guarda para mañana. Pero es la pasión que uno tiene por la palabra, ¿no? Y cuando esa palabra te ha transformado, ha entrado a tu vida. Oh, my God. Como dice el pastor, corre, eso corre. Tú lo eso sientes, corre. que eso corre por Tú tu sientes vida. que algo está corriendo Sí, dentro de ti cuando tú señor. estás. Sí, entonces ahora hay especialistas en todo, en esto, en la otra, en la otra. Te enseñan cómo hablar, cómo poner la boca. Sí. Yo sé. Yo voy a predicar en Puerto Rico. Eso pasó. Porque en esos tiempos la homilética, si uno ve a Billy Graham, tú ves esos antiguos predicadores, ellos se mantenían en el púlpito. Entonces, cierta homilética, cuando se iban a predicar, te enseñaban a predicar que tú te debías de parar en el púlpito. Estrictamente, no te Yo me muevas de acuerdo ahí. cuando yo fui Estaba para Puerto amarrado, Rico, estaba amarrado, ¿y qué? Ismael. No, yo estaba suelto. Ok. Estaba suelto. Y después cuando yo bajé, dije, así no se predica. Wow. Yo, bueno, así yo Esa es mi predico. forma, esa es mi forma. No, porque en el Instituto Bíblico a nosotros se nos enseñó Oh, que uno se maneja en el púlpito, en ese punto. Pero como digo, son cosas, no quiere decir que lo que hacen así no tienen la palabra internamente y que la palabra no ha cambiado ni transformado sus vidas, sino que en sí, por eso que usted ve... Es que esta cada clase uno de tiene lo que Dios le ha dado, ¿no? Sí, sí, en esto no, ya yo no es escuchaba, algo de repente que si en no esto lo ya hace, escuchaba no a mi quiere decir que no. supervisor muy importante. Conversábamos de un tema, creo que era de evangelismo, estábamos hablando, y el supervisor nos decía, qué bueno es servirse de la gracia
de otro hermano, ¿no? Porque tú tienes tu gracia, el pastor Alvarado tiene la suya. Tiene su manera, yo, su por ejemplo, forma. nunca lo había escuchado predicar, pastor, hasta el día que lo escuché con donde Yarixa. Ok. Y yo, wow, cuando yo lo vi, yo digo, bueno, el pastor arrancó así muy suavecito, pero se fue metiendo en una profundidad de la palabra. Yo, wow, yo quedé admirada, me gustó su manera, su forma. Y yo digo, hombre, un día lo voy a traer a mi iglesia porque me bendice, me bendice. Entonces, es respetando la diferencia que tiene. Sí, porque sabemos que sí, pero si entonces el otro lo hace muy pasivo, no lo critique por eso. Si el otro es muy bullier, no lo critique por eso. Es la forma que Dios le dio. Elías echaba fuego. Eliseo no hacía nada y tenía la doble unción. Doble unción. Santo Padre de la gloria. Dice el hermano Pastor Armodio, cuando está Dios, verdaderamente se van los tecnicismos. Es cierto. Dice la hermana Katy, amén a lo que dijo el Pastor Armodio. Hoy por hoy hay que llevar la palabra a los huesos, porque cuando lo tienes en tu hueso no hay nadie que cambie tu mentalidad de la palabra, porque es poder y vida a tu espíritu. Y salen ahí santo. Es parte de la multiforme gracia de Dios, dice el hermano de Lícer. Aquí está el hermano de Lícer. El hermano de Lícer es un pastor que ha bendecido mucho nuestro ministerio. Amén, así es. Él también enseña la palabra. Para mí el pastor es un tremendo maestro. Y cuando el pastor de Lícer, por ejemplo, viene a nuestra iglesia, la gente sabe que el pastor no va a gritar como la pastora, y la gente va sacando su librito, su cuestión, y va empezando a apuntar, porque de verdad que él es un maestro de la palabra. Yo se lo reconozco. Yo no pierdo nada con reconocer la bendición que Dios le ha dado a otros. Tremendo el pastor. Y ya yo sé que todo el mundo viene, yo digo, viene el pastor de Lícer el domingo, todo el mundo trae su libreta, porque viene la revelación bajando, hermano. Entonces, eso es importante, bendecirnos con la gracia que Dios le ha dado a otros. Y una multiforma, exactamente. Ningún profeta se parecía. Uno era llorón, el otro era fuego. Y así ahí está la hermana Katy, hermano Armodio. Ella es una de las del librito. Ella dice, hoy me van a dar una palabra. Ella saca su librito, profundidad. Bueno, sigamos hablando entonces. De verdad que la palabra de Dios siempre cumple con su propósito. Dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre va a cumplir su propósito, es eficaz y siempre produce el resultado que el Señor quiere. No lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor quiere. Amén. Oiga, nos hemos pasado, estamos metidos en la palabra que... ¡Wow! Ya son las 11:15, pero la gente está conectada. Dice la hermana Yolanda Duncan, la palabra es fiel y es más segura. El hombre de Dios dice, una bendición escucharlos a ustedes. Nos hemos ido. Vamos a ir sacando conclusiones, pues ya tenemos 1:15, 20 minutos ya. Wow. Allá no nos han dicho nada, parece que también está deleitándose tras bastidores el hermano con el mensaje de la palabra de Dios. Realmente hoy hemos hablado de puntos muy importantes, eso de cortar, me quedo con eso, de Dios ahí haciendo el trato, quitando lo que debe quitar, todo lo que está estorbando, que podamos conectar de manera correcta con el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, que es lo que debe prevalecer, ¿verdad? Y entonces sí podríamos decir, como dice, cuando yo leo eso de David, yo siento es como David arrastrando su alma, decir, ¿qué? Tú vas a adorar porque vas a adorar. Bendice, alma mía, a Jehová. Aunque no lo quieras, lo vas a hacer. Entonces lo vemos dimensionado, como decía el pastor Alvarado. Así que vamos a ir sacando las conclusiones. Dice Cateringito, está sabroso, no se sintió el tiempo. Entonces, qué bueno que sí, que no se sintió el tiempo. Entonces, vamos a ir sacando las conclusiones, Pastor Alvarado. Bueno, ok, como estamos hablando hoy acerca de los beneficios de la palabra del Señor, el mismo salmista David nos afirma, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros la adoramos como Dios demanda, en espíritu y en verdad, ese es un beneficio y eso está establecido en su palabra. Ya que queremos ser beneficiados, el beneficio está en la palabra del Señor. Amén. Dice la hermana Emilia, buenísima la clase de hoy y sobre todo el compartir. Hermano Ismael. Amén. Ciertamente la palabra del Señor finalmente es la que nos juzgará allá arriba en el día del juicio. Jesucristo dice, muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre sané, liberé, prediqué.
apartados de mí. Hacedores de maldad. O sea, la importancia y la relevancia que tiene la vivencia de la palabra en nuestras vidas, Sí. aún en el día final, es la que nos va a permitir que el Señor diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque es la palabra la que en realidad va a regir nuestra vida y nos va a juzgar en el día final. Sí, así que tengamos la palabra del Señor como el eje, el centro de nuestra vida. Todos los beneficios que Dios tiene para nosotros en esta vida viene a través de la palabra. Amén. Amén. Quiero cerrarte diciendo también, pues, que no solamente usemos el mes de septiembre para acordarnos de la palabra, para regalar una Biblia, sino que nos preocupemos por ir a aguas profundas, conociendo la palabra, no esperar solamente depender de la palabra que se lee en los servicios de escuela dominical, en los cultos regulares que tenemos, sino que ella en nuestro secreto, la palabra, abunde en nuestra mente, en nuestros corazones, para que podamos ser, como digo, voy a usar la palabra que usó el pastor Alvarado, para que seamos dimensionados cada día más en Dios, para que Dios pueda revelarnos más de Él, porque si tenemos tiempo para estar con Él, vamos a tener mucho más revelaciones de Dios a nuestra vida, de su palabra a nuestra vida. Una vez me dijo mi hijo, yo me eché a reír, él me dijo: mamá, ¿cuántos años llevas predicando? Y digo: bueno, hijo, estoy predicando de los 18 años. Él me dijo: ya tú has hablado toda la Biblia. Yo le dije: sí, pero cada vez que vas a la palabra hay algo nuevo, algo fresco, no importa. No pasemos la página. Ya yo leí la mujer samaritana, no pase, deténgase. Si Dios lo puso ahí, deténgase, porque algo nuevo le quiere enseñar Dios. Eso es lo bueno del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que no nos desconectemos, sino que meditemos de día y de noche en esa palabra, porque dice la Biblia: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien.